que estamos produciendo. Son dos posiciones totalmente distintas que la misma persona puede ocupar en momentos diferentes de la vida, sí, pero en un caso nos interesa comunicarnos con los demás, con distintos fines e instancias, y en el otro es una instancia absolutamente artificial y fuera de la secuencia de intercambios sociales, cuando uno construye de esa escena comunicacional una escena de análisis. Es decir, nosotros cuando queremos analizar algo que pasó, vamos a artificialmente reconstruir esa escena ocurrida anteriormente, esa escena comunicacional o de intercambio textual ocurrido anteriormente. La vamos a reconstruir a partir de elementos que tomamos de la realidad, digamos, entre comillas, y que la reconstruimos parcialmente, por supuesto, no se puede reconstruir de manera absoluta, completa, y la reconstruimos en base a una serie de hipótesis sobre cómo está funcionando o cómo funcionó ese intercambio textual, llamémosle, en base a tener en cuenta las condiciones de producción de esos discursos y sus efectos. Esas hipótesis y esa reconstrucción, que yo aquí pongo en este diagrama del lado derecho y en color, en tipografía color rojo, bordó, digamos, es ya una instancia distinta a la que nos manejamos en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con ustedes me podrán preguntar algo, dicen algo en el chat, o encendiendo el micrófono, o inclusive me dicen cosas sin querer, por así decir, con la cara, poniendo cara de que sí, o de que no entienden, o de que se están aburriendo, o de que están mirando otra cosa, y todo eso es parte del intercambio textual, voluntario o involuntario, consciente o inconsciente. En cambio, si yo quiero analizar lo que pasó en una clase como si fuera un análisis discursivo, esto, por ejemplo, le puede interesar a gente que estudia las estrategias pedagógicas en dispositivos de enseñanza a distancia, podría ser un ejemplo, y se le interesa ver cómo funciona la gente, cómo se comporta en un aula virtual, cómo son las clases, las dinámicas, los repertorios de recursos, etcétera, etcétera. Podría estudiar exactamente esto mismo. Podríamos ser uno de nosotros inclusive, alguno de ustedes que está haciendo el profesorado que vincula la comunicación con la educación, o podría ser de alguien de, no sé, de ciencias de educación, etcétera. Podría perfectamente utilizar este mismo material, alguien que está acá o alguien externo. En cualquier caso, va a tomar parte de lo que pasó a partir de, por ejemplo, una grabación de esta clase o de este curso, materiales que intercambiamos, leer los chats. No es lo mismo que haber estado, pero el haber estado tampoco te garantiza un mejor análisis que no haber estado. Todo depende de montones de cosas. Depende de la destreza, del manejo, depende del conocimiento de las cosas que pasan, de la calidad de la reconstrucción, del oficio de quien analiza. Participan un montón de factores en cualquier análisis discursivo. Entonces, en un caso, en la escena, llamémosle espontánea o natural, si me permiten, y en la escena de análisis, que ya no es ni espontánea ni natural, es plenamente artificial y está calculada en base a un registro metodológico, un determinado método de trabajo, hay una diferencia clave. Cuando nosotros hagamos, o cuando ustedes hagan para el trabajo final, un análisis, o si el día de mañana lo hacen para el TIF, por ejemplo, sepan que no van a analizar lo que realmente pasó, porque eso es inaccesible de todo punto de vista, sino que van a construir o reconstruir algo que es parecido, lo mejor posible, a algo que sucedió y que les va a permitir comprender, gracias al empobrecimiento que implica esa reconstrucción, pero también como una maqueta, ¿no? Pero también sabiendo que puede haber datos que se nos escapen, etc. Eso es todo lo bueno, lo mejor que podemos hacer cuando hacemos un análisis en investigación en ciencias sociales o en comunicación específicamente. Sea cual sea la metodología, todas las metodologías reconstruyen algo que ya sucedió y
mejor o peor, producen un conocimiento novedoso acerca de eso. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros en ese punto es elaborar preguntas o hipótesis sobre las relaciones entre un discurso y sus condiciones, y el análisis lo vamos a desarrollar describiendo las gramáticas, que es algo de lo que hablamos el otro día. Ahora vamos a avanzar, porque intuyo que alguien estará por preguntar qué son las gramáticas. Enseguida vamos a avanzar. Entonces vimos, una vez más, rápidamente, este pedacito de la red interdiscursiva. Un mismo discurso tiene condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, tiene gramáticas que reconstruir. ¿Gramáticas qué son? Dice Verón, son conjuntos de reglas. Diríamos también con Verón, que lo dice de otro lado, son operaciones. Operaciones que regularmente se utilizan, o más o menos regularmente se utilizan, para producir un discurso. Como un discurso nunca es una novedad absoluta, siempre se basa en discursos previos, esas operaciones lo que hacen es reutilizar operaciones o reglas de producción discursivas previas, porque nuestro sentido, el sentido que producimos al generar un nuevo discurso o al interpretar un discurso que produjeron otro en otro lado, es utilizar operaciones que le dan sentido a ese discurso que ya preexistían, aunque sea parcialmente, no quizás totalmente retomadas, reproducidas. Son parcialmente novedosas, pero parcialmente retoman formas preexistentes. Bueno, esto es parte de la... Veíamos que esto ese mismo diagrama se puede traducir así, como condiciones de producción, gramáticas de producción, el discurso objeto en el medio, gramáticas múltiples, gramáticas de reconocimiento, dentro de un marco de condiciones de reconocimiento, que podemos analizar solo las instancias productivas de un discurso, pero también podríamos analizar las instancias de sus efectos, dependiendo de qué, ahora vamos a ver de qué le preguntemos. Bueno, todo esto es un repaso sobre cosas que ya conversamos la semana pasada. Esperen, que me quedaron algunos. Y aquí llegamos a un ejemplo que yo había traído como para, muy simplificadamente, exageradamente simple, proponer algunas instancias para ver que en realidad el análisis que podemos hacer de un texto no es nunca posible hacerse solo en base a un texto, ¿no? Sino que en realidad requiere de un conjunto de niveles o de modos de producir sentido que están conjuntamente, aunque sean heterogéneos, condensados dentro de un mismo texto. Por lo tanto, nunca un texto es algo lineal y simple, que tiene un sentido y único, fijo y determinado, sino que todo texto, cualquiera sea, puede ser un meme, puede ser un portal de noticias con una noticia, puede ser una canción, puede ser una publicidad o lo que ustedes quieran, o la entrevista que dará hoy el presidente en un canal de noticias, tiene múltiples niveles de sentido que participan de esas condiciones y de esa gramática de producción. Y luego tendrá, a su vez, esta es otra complejidad, múltiples lecturas, de acuerdo a la variación de gramáticas de reconocimiento que conviven, que coexisten en las mismas condiciones de reconocimiento, pensando en un momento puntual de la vida social. Entonces, ¿cómo es que vamos a proceder para pensar una gramática de producción cuando analicemos, por ejemplo? Bueno, si un texto tiene condensado sobre sí un conjunto variado de condiciones y de gramáticas, es que en realidad un texto nunca es estrictamente único, sino que obedece a distintas clases o conjuntos discursivos. Nosotros les vamos a proponer esta serie de conjuntos, que no quiere decir que sean todos los que pueden producirse, ni que sean una digamos así, tipología
cerrada. Sobre esto siempre se puede trabajar, redistribuir, ampliar algún aspecto y dejar de lado otros. Depende mucho, ahora después lo vamos a ver, una vez más lo digo, de qué le preguntemos, de qué querramos analizar o qué querramos producir como resultado en términos de conocimiento. ¿Qué puedo saber? ¿Qué me dice esto de X cosa que yo quiero saber? Pero primero vamos a detenernos en estos 5 niveles de sentido que operan sobre una misma textualidad. El primero, estos 5 los vamos a denominar así, los van a encontrar en el texto de Verón que tenían para leer para la reunión de hoy. Lo van a ver fraseado parecido, no exactamente igual, porque eso, como les decía recién, puede cambiar de acuerdo a distintos análisis. Pero en el fondo, lo que se pregunta es sobre, por ejemplo, lo que Verón llama los tipos discursivos, es decir, una cierta institucionalidad dentro de la cual se mueven los discursos no circulan en vacío, fuera de ningún entorno social, sino que en las condiciones de producción de un discurso, siempre hay esferas de la vida social que están condicionando y restringiendo el sentido de ese discurso. Ahora, todo esto me voy a detener con detalles sobre cada uno. Ahora lo digo así rapidito. Una es la institucionalidad, otra es la configuración material que los dispositivos organizan. Por ejemplo, si lo decimos rápidamente, si yo les preguntara cómo está organizado un meme y que nos inspiremos en ver este meme en particular, que usamos como ejemplo repetido ya varias veces en esta cruzada, veremos que si les pido una descripción bien básica, me dirán que tiene imagen, es más, tiene más de una imagen, tiene 2 imágenes, que son imágenes al mismo tiempo fotográficas, pero no son fotos que tienen el mismo valor que una fotografía, por ejemplo, periodística o documental. Acá se mezcla con lo institucional. ¿Por qué? Porque ustedes saben, o me podrán explicar con no mucho esfuerzo, que ahí hay montaje, ¿no? Que hay un rostro aplicado sobre un cuerpo y ese rostro, o mejor dicho, esos 2 rostros que son de la misma persona, no están originalmente producidos con esos 2 cuerpos que tienen esa campera naranja y esa remera blanca con Jordan en el logo de Nike Air debajo, sino que ese cuerpo al que le suplantaron la cara, el rostro, corresponde al rapero Drake y que se transformó en un meme y que ese rostro es de una figura política que todos conocemos en nuestro país, sustituyendo su identidad, pero no la actitud. Y que eso se puede hacer porque hay una capacidad de operación bastante sencilla y digital de hacer, ¿no? Para cambiar, por ejemplo, en este caso, la carita del personaje que aparece en el meme. Y que también tiene texto, que ese meme se completa con algo que tiene que decir al lado de cada imagen, que de alguna manera genera una especie de contraposición, quizás contradicción o antítesis entre lo que dice arriba, al lado de la primera imagen, donde hay una actitud de rechazo, y lo que dice abajo, al lado de la segunda imagen, donde hay una especie de actitud de aceptación. Bueno, esa configuración gráfica que tiene 4 cuadrantes alineados de una determinada manera para hacer ver que ahí hay una especie de contradicción o contraposición, es parte de la configuración material que involucra imagen, texto en doble contraposición. Y que, si yo tomo las 2 cosas que vimos hasta acá, la institucionalidad, ahora lo vamos a ver más en detalle, casi no hablé de eso, y su configuración material, vamos a ver que además un meme no circula así, ¿dónde está un meme? Y siempre te llega o te lo encontrás en una plataforma de red social, o te llega por WhatsApp, o lo ves replicado en una noticia de algún portal de noticias que dicen los mejores memes sobre
la crítica al gobierno de su actitud con los incendios, supónganse. Perdonen, esta noticia quedó, como ya sabemos, rápidamente vieja con los episodios del último fin de semana y que todavía perviven. Ya vamos a darle pelota a eso. Pero bueno, déjenme que el Bolsón y muchas hectáreas de la Patagonia se siguen incendiando. Así que no periodísticamente, pero sí en la cotidianidad de la gente que vive en el sur. Y eso está emplazado, es decir, ese meme no circula de la nada, sino que circula, alguien lo postea, que comenta algo o que no comenta nada, alguien le responde en un cierto tiempo, en un cierto timing. Si nos ponemos a buscar hoy, si salió algún meme vinculado a este tema, probablemente no encontremos ninguno o muy, muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque la agenda periodística, política y cotidiana viró a prestarle central atención a otro tema, ¿no es cierto? O a otros temas, uno en particular. Entonces, esa idea del emplazamiento tiene que ver no solo con el espacio mediático en el cual eso circula, sino también con los tiempos de la agenda en la cual eso circula, que tiene una durabilidad, tiene una caducidad también, no necesariamente prevista, pero sí previsible, ¿no? O para decirlo al revés, no solamente previsible, yo no sé cuánto va a durar este tema en agenda, cada tema, pero sí se puede prever que va a durar limitado, que cuando llegue otro tema que lo tape o se le contraponga, probablemente ese tema desaparezca. Después hay temas que reaparecen periódicamente o estacionalmente, o como se suele decir cuando pasan cosas como las que están pasando ahora, descongelan a Nisman y aparece Nisman de nuevo, o cosas que... Es una broma, pero es verdad. Hace minutos de una de las cuentas de alguien afín al gobierno salió a relucir que había habido un avance en la investigación de Nisman. Parece que es importantísimo en este momento. Un cuarto nivel de análisis es el de los géneros discursivos me refiero. Géneros discursivos, ya lo vamos a ver en detalle, también organizan cómo son los discursos, le dan cierta previsibilidad en cuanto a su configuración. Los hacen que los sepamos producir. Si los queremos producir, si yo quiero producir un meme, se va a tener que parecer a un meme, si no nadie lo va a reconocer como un meme. Y si yo veo un meme, lo reconozco como un meme, porque conozco cómo son los memes, porque los memes son un género de la contemporaneidad, un género discursivo de la contemporaneidad, dentro de cierto conjunto de variantes de memes que hay, por supuesto, hay muchos tipos de memes, no todos son además imágenes más texto, ni son fijos, algunos memes son audiovisuales, otros no tienen texto, otros no tienen imágenes, bueno, hay variantes, pero groseramente tienen ciertas cualidades, características bastante regulares que nos permiten entender perfecta y rápidamente qué es un meme. Después lo vamos a analizar también. Y por último, como todo texto, tiene una cierta relación que propone a sus destinatarios. Una relación que propone a sus destinatarios. Es decir, habla a un potencial público, no hay nadie delante del meme. Yo lo posteo y ¿quién lo va a ver? No sé. Me imagino gente, pero no lo sé. Puede ser que lo vea esa gente que yo imagino, o por ahí no imagino a nadie, y probablemente puede ser que lo vea más gente que la que yo imagino, o que no lo vea nadie. Yo creo que, pues yo tengo 2 seguidores locos, subo algo y nadie me da like nunca de nada, quiere decir que nadie lo mira, o etcétera. Las cosas tienen un régimen de cierta imprevisibilidad en recepción, pero una cosa es la recepción efectiva, que produce efectos en reconocimiento, lo que uno llama las condiciones de reconocimiento, y otra es cómo en producción procuramos interpelar a un cierto o a un conjunto de destinatarios, no reales necesariamente, sino imaginarios. ¿Por qué imaginarios? Vuelvo a decir, porque no necesariamente son los receptores que efectivamente están frente a mí, porque entre otras cosas no hay nadie frente a mí más que una pantalla, por ejemplo, o un micrófono si yo estoy hablando por radio o por teléfono. Bueno, por teléfono si es con una sola persona, hay un receptor que se parece mucho a mi destinatario o más bien coincide, pero si es abierto, como los medios, los destinatarios son imaginarios, no los receptores.
Profe, buenas tardes. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? sí, adelante. Digamos, ¿los niveles de análisis son consecutivos? Primero uno se aboca a la institucionalidad, después a la configuración material y así, o pueden variar. Buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, a ver, nosotros recomendamos usar más o menos esta secuencia porque organiza, vamos a decir más o menos así, de lo general a lo más específico, la tarea. Pero no es estricto, no pasa nada. Si vos tenés, o si uno tiene una hipótesis o una punta, como diríamos en la vida cotidiana, para preguntarnos por un problema de género discursivo o por los tipos de destinatarios, podríamos empezar por otro lado, pero no es necesariamente rígido, pero es recomendable empezar por estos lugares. O sea, esto es un orden que nosotros les proponemos, pero que no es un orden intangible. Ustedes lo pueden modificar si encuentran que es mejor modificarlo. Y después quería hacerte otra consulta. Recién como habíamos repasado en la clase pasada de texto y discurso, y los ejemplos que me parecían muy buenos por la variedad, y pensaba cómo podíamos hacer con justo esto de la pizzería que habías dicho recién, de la ambientación, la música, el mobiliario, en respecto a cómo analizamos el emplazamiento, medios y agenda. Ahí, Perfecto. ¿cómo sería? Bien. No, bárbaro. Ahora lo vamos a ver. Hasta esta diapositiva es solo, llamémosle así, presentativa, así todavía casi, a pesar de que avancé varias cosas, solo lo estoy tirando así como título. Ahora nos vamos a meter en cada uno y voy a tratar de profundizar. Y ahí trataré de responderte. Igual me repreguntan o me piden que dé más ejemplos o que amplíe. Ahí Manuel dice, en el análisis, esos receptores imaginarios forman parte de lo que Brown llama el campo de efectos posibles. Muy bien, sí, porque habla de campo de efectos posibles. Muy bien. Si yo saludo a personas real de carne y hueso que tengo delante mío, o a personas que son figuritas en la pantalla, que son lo que yo tengo de ustedes, una cosa chiquita así, de 3 por 3 centímetros, chatita, cortada por la mitad o menos, que a las cuales puedo ver simultáneamente a muy pocas, tengo que andar moviendo la pantalla mía para poder ver la cara de todos, cosa que no me pasa en un aula física. No es imaginario, pero no es lo mismo que tener a la gente adelante. Y ni les digo si yo mando un mail a nombres, direcciones, ni siquiera nombres, direcciones, @gmail, no sé qué. Los destinatarios, en esas variantes mediáticas que acabo de mencionar, o no mediáticas, o materiales que acabo de mencionar, me arrojan una cierta idea sobre los efectos posibles. No es lo mismo saludar cara a cara que saludar por una pantalla que saludar por mail. Tanto es así que si yo por mail digo buenas tardes a alguien, ahora me acostumbré, pero antes jamás decía buenas tardes. Yo qué sé si no lo lee a la mañana. Cuando lea a la mañana buenas tardes, ¿por qué buenas tardes? Se dice buen día. No tiene mucho sentido en un mail ponerle horario al saludo. En cambio, si yo cara a cara digo buenas tardes, excepto que no sea la tarde, me van a sentir mucho más natural ese asunto. Entonces uno, bueno, como esa pavada, que es una real pavada, sucede en todos los niveles, los modos en los cuales interpelamos a los demás y prevemos un cierto campo de efectos posibles. ¿Cómo van a reaccionar los otros? Es el campo de lo posible. Ahí están, como muy bien pregunta Manuel, los destinatarios, que son una hipótesis en producción. Los destinatarios son una hipótesis en producción. No son los receptores reales de carne y hueso reaccionando. Si yo pongo un negocio, imagino que van a venir a comprarme determinado tipo de potenciales, imaginarios, posibles clientes. Entonces, si yo les muestro o si yo les hablo difícil, asumo que son clientes que entienden de un tema técnico. En cambio, si yo hablo sencillo, asumo que viene gente que no necesariamente sabe de ese tema técnico y tengo que ser más didáctico y claro cuando ofrezco mis productos o mis cosas.
Bueno, lo mismo me pasa a mí con ustedes. Yo doy más o menos los mismos temas acá que en otra universidad que en nivel de posgrado. Distintos públicos reales me obligan, por estrategia didáctica, a cambiar mis destinatarios construidos, presumiendo que tienen saberes previos distintos. Cuando vienen más formados en un tema, sobre eso no hablo tanto o no doy tanta explicación porque doy por presabida esas cosas. En cambio, sabiendo lo contrario, que hay algo que tengo que arrancar desde lo más elemental, lo explico y le dedico más tiempo a eso. Eso puede pasar que del otro lado después los receptores reales, llamémosle, si me permiten, me digan, profe, eso ya lo sabemos, ya lo vimos en otra materia, o en otro lado me habían explicado otra cosa, ¿viste? Que te da como un indicio indirecto de ya conocen este tema, por ejemplo. O no estamos entendiendo nada, ¿no puedo explicar más profundamente eso? Porque usted me da la impresión de que da por sabido tal cosa y no lo sabemos, por ejemplo. Ahí es donde se chocan el destinatario construido en producción y el receptor en condiciones de reconocimiento. Se chocan, quiero decir, se produce un desfase de sentido. En el discurso político esto es muy importante. Cada discurso político, esto ya lo van a ver más en detalle más adelante, construye, por ejemplo, tres destinatarios típicos del discurso político. Aquellos que le son parte de su propia, llamémosle, pensamiento partidario o ideológico, que son los, digamos, acólitos del mismo sentido político. Aquellos que son opositores, ¿no? A quienes no puedo convencer jamás de nada, porque diga lo que diga, les va a parecer que estoy equivocado o que les quiero vender una cosa que no es. Y aquellos que no son ni contrarios ni adherentes, sino a los que tengo oportunidad de intentar convencerlos. Esos tres tipos de destinatarios no son exactamente tipos de receptores, porque entre los receptores puede haber todavía más variantes, de hecho las suele haber, pero es una manera bastante ordenada de discriminar cómo en producción yo puedo hablarle al mismo tiempo, cuando ejerzo un discurso político, distintos tipos de destinatarios potenciales. En publicidad, en cambio, están a los que ya tengo como clientes míos y están a los que quiero convencer, pero no hay destinatarios opositores a mi producto. Puede haber alguno, pero uno trata de convencer a alguien que se opone. No lo trato de convencer, porque el político no trata de convencer a sus opositores. Inclusive al contrario, les dice, bueno, ahora estamos teniendo un momento de virulencia discursiva en el ámbito de lo político, les dice cosas horrorosas, que los van a perseguir, que los van a desterrar, ¿no es cierto? Bueno, se trata de no llegar a tales puntos muchas veces, pero no tratan de convencerlo, más bien lo contrario, los abandonan ahí en la antítesis. Jano dice, profe, ¿en el análisis son distintos tipos de abordaje en torno a la posición destinatario? Sí. ¿O puede tener mayor o menor valor el lugar destinatario en torno al estudio? También, las dos cosas. Siempre a la larga es muy importante, es muy interesante conocer qué tipo de destinatario construyen, que eso es el quinto de los niveles, el último, es el de la enunciación. Y que es cómo construye todo discurso una cierta idea de lo propio y de los destinatarios, de sí mismo y de los destinatarios. Pero puede ser que en algún caso analicemos otras cosas. Por ejemplo, podríamos analizar de los memes cómo funcionan los rostros en los memes. ¿Qué función semiótica tiene el rostro en el meme? No es una pregunta por el destinatario, aunque en algún momento lo toque a ese asunto, pero no es un... O cómo funcionan ciertos tipos de memes comparativamente con otros respecto de la agenda. Porque hay memes que tienen fecha de vencimiento o caducidad fuera de cierto marco contextual, político, temático, de cierto tipo de comunidad o colectivo, y otros que uno los ve fuera de, no importa, hasta con meses o años de viejo, y igual se vuelve a reír y, digamos, te causan gracia o te causan interés o te llaman la atención. Mientras que otros duran
horas o un día o una semana y después parece, no tiene ni siquiera gracia, digamos, está fuera como totalmente de escena. Bueno, uno podría analizar eso y no necesariamente, o sí, pero secundariamente toca el problema de los destinatarios. Quiero decir, puede ser una pregunta central, como recién preguntaba, o no, eso está bien. Bueno, avanzo y me meto en cada uno de los niveles. Vamos a meternos un poquito con el primero, que es el de la institucionalidad. Perón dice que hay distintos tipos discursivos que operan en una sociedad. No hay una lista verdadera y final de esto, para nada. Pero más o menos muchos autores, en el marco de la filosofía del lenguaje, de la sociología, de la antropología, de la semiótica, coinciden en que las sociedades, particularmente las sociedades modernas, al menos que son las que mejor conocemos, han distribuido sus saberes y sus condiciones, sus posibilidades de acción dentro de ciertas esferas o marcos que le posibilitan más a algunos que a otros, inclusive restringiendo al máximo a veces solo a algunos y prohibiéndoles a otros, ejercer la discursividad o la acción dentro de esa esfera. Le voy a dar un ejemplo fácil. Todos podemos entender más o menos algunas cosas de la ciencia, pero no por eso todos nos hacemos científicos ni podríamos hablar en nombre de la ciencia. Que yo haya ido a la escuela industrial, como fui, y entienda algunas cosas de las leyes de termodinámica, no me hace físico ni podría hablar en nombre de la física, para nada. Que yo tenga cierto interés en la política no me vuelve un personaje al que van a llamar esta tarde de un noticiero para que me siente frente a cámara y explique a la ciudadanía cuál es una posición política a la que yo no soy un representante legítimo. Ese partido no me reconocerá, o el campo político me preguntará, o se preguntará implícitamente, ¿y este quién es para opinar? O sea, ¿de dónde salió este? Más de una vez nos ha pasado de escuchar gente opinando sobre cosas que no entiende nada y que te dice, ¿y este por qué opina de eso? También está lleno de lo contrario, de esa gente que opina sin saber. Y hay memes que se lo dedican a eso, que después los vamos a ver. Pero está distribuida la palabra, la legitimidad y las reglas de verdad que se habilitan dentro de ese marco. Un ejemplo es que la verdad, por ejemplo, científica, no coincide con la verdad política, con la verdad jurídica, con la verdad religiosa, con la verdad artística. Cuando digo la verdad, quiero decir enunciados que son aceptables dentro de cierto marco. Entonces, algo periodísticamente puede ser aceptable, descubrimos esto, y para el Poder Judicial, que investigó eso no es por ejemplo, un delito o un crimen probado. ¿Por qué? Porque las reglas judiciales no se condicen exactamente con las reglas de la verdad judicial, con las reglas de la verdad periodística o política u otra. Esa legitimidad distribuida es uno de los sesgos que nosotros debemos observar como condición de producción de los discursos. Entonces yo lo primero que me puedo preguntar por ejemplo, de un meme, pero de cualquier texto es, ¿a qué institucionalidad o a qué tipo discursivo responde? Alguien me podría decir de este meme, bueno, está ligado al discurso político. Evidentemente, el tema tiene que ver con lo político de nuestra sociedad contemporánea. Hay un personaje político, hay un tema que atañe al funcionamiento del Estado o a la reacción de un gobierno en relación con una ciudadanía que necesita ayuda. Perdonen, repongo un montón de datos que a lo mejor ya sabemos, pero para que se entienda el marco de lo que digo. Pero acá viene un problema que trae el meme. ¿Pero el meme es un discurso político en sí mismo, legitimado por una organización política que podría ser el Estado, un partido o agrupación política, o un sindicato, o algún tipo? ¿O el meme es un caso de texto que puede hablar de un tema político sin ser reconocido en cuanto a enunciador o autoría por parte de un agente individual o colectivo político? No tengo apuro para yo arrojar una respuesta buena sobre esto. Prefiero que ustedes lo piensen. En todo caso, lo van a volver a discutir más adelante, o quizás conmigo, pero si no, con mis compañeros de cátedra.
cuando avancen con el trabajo. Pero esto es típico. Los memes se meten con temas de toda índole, opinan de casi cualquier cosa y su autoría no necesariamente está reconocida por parte de agentes que hablan en nombre de esa institucionalidad, o de organizaciones o de colectivos legítimos dentro de esa institucionalidad. Esto puede variar, ¿eh? No digo que sea siempre A, o mejor dicho, blanco o negro, ¿eh? Hay matices, ya lo veremos. Bueno, acá hay una lista totalmente inicial y tentativa para que se entienda más que para que digan estos son los tipos discursivos que hay y nada más. No. Yo acá pongo una lista inicial como para que ustedes se imaginen de qué hablo. El discurso político es un tipo discursivo, ¿no? La esfera de lo político tiene sus reglas, tiene sus actores legítimos, tiene sus condiciones de verdad. La ciencia o el discurso científico, el discurso jurídico, el discurso periodístico, que muchas veces habla de los otros o con los otros, pero no tiene las mismas reglas. El discurso artístico, el discurso religioso, y pongo un etcétera que puede ser muy largo y que a ustedes les aparecerá como a completar de acuerdo a distintos análisis o trabajos que hagan. Lo puse, perdón, ya me di cuenta de uno que no puse, pero que es bastante... El discurso publicitario tiene sus propias reglas. En una publicidad hay rangos de verdad distintos de lo que se puede producir en el discurso de lo político o en el discurso de lo jurídico. Hay fantasía en la publicidad o en el discurso artístico que no es admisible en el discurso científico, ¿no? Entonces, gente que puede resolver casi mágicamente o con poderes especiales problemas que en el marco de la ciencia no serían admisibles, o que en el marco de la política serían risibles o ridículas, digamos, etcétera, etcétera. Y además, no debemos olvidar que si hay instituciones, si hay esferas, hay exterioridades. También hay actores sociales, individuales o colectivos que pueden hablar por fuera de esas instituciones, es decir, tomar la palabra en tanto que persona común que no habla en nombre de nadie, que igual opina de política o de ciencia, el mundo está lleno de eso y las redes sociales están inundadas de eso. Todos tenemos la posibilidad de postear algo, aunque no sepamos nada de eso. Y que genera las controversias y las polémicas que genera eso. Así que eso es un juego, mejor dicho, es una entrada a un conjunto de juegos discursivos que se producen en el marco de la circulación de sentido, pero que hay que atender. ¿Es una condición de producción? Es una condición de producción. Esto es el punto. Es decir, cuando nos preguntamos por las condiciones de producción de un discurso, una de las condiciones es esta organización institucional o de legitimación de la producción de sentido. ¿Quién tiene derecho a hablar en nombre de, decir una verdad acerca de, y quiénes no tienen ningún derecho o un derecho relativo, etcétera, etcétera? Lo pongo en nombre del derecho porque hay una categoría sancionatoria en esto. No todo el mundo puede o está permitido que lo haga. Bueno, avanzo. El segundo, que ya algo adelanté bastante más en detalle, es el del emplazamiento y la configuración material. Podemos hablar de los dispositivos. Los memes nos traen una tarea un poco más sencilla, porque los memes son, desde el punto de vista material, son un dispositivo relativamente simple, que sobre todo para nosotros que estamos familiarizados cotidianamente con los memes, asumo que todos ustedes lo están. Yo creo que si le doy a mi papá, con todo respeto, que lo quiero mucho y tiene 80 años, le doy un meme, no sabe ni qué es, no sabe ni que existen los memes, por ejemplo. Pero probablemente él sepa de géneros o de dispositivos discursivos que nosotros más jóvenes, todos ustedes, desconocen porque han desaparecido o porque circulan más o han circulado más en otras épocas de la vida cotidiana. Ok. Esa configuración material condiciona física y semióticamente el sentido de las cosas. Que yo sepa
que cómo se produce un meme. Participa fuertemente del sentido de cómo está producido. Que yo sepa que una foto de estas es una foto trucada, puede parecer una pavada obvia, pero es lo que doy por sentado cuando analizo y debo tener en cuenta. Porque sobre esto después se hacen múltiples, por ejemplo, en el caso de los memes, múltiples retomas y parodias, que pueden llegar a cosas delirantes o geniales. Y que involucra o nos demanda a nosotros conocer las condiciones de producción de un meme, que es también, al mismo tiempo, saber o darnos una pista de cómo llega ahí quién, no quién la persona, porque la persona nos importa un bledo, más en el caso de los memes, que el carácter del enunciador del meme sea, por ejemplo, una configuración anónima o cuasi anónima. Yo puedo saber en qué cuenta está. ¿Me importa realmente quién lo hizo particularmente el meme? No. ¿Y por qué no me importa? Porque el funcionamiento del meme tiene un grado de organicidad física y de circulación en cuanto a su emplazamiento que vuelve prescindible quién es el autor o autora material del meme. Siempre y cuando yo comprenda cómo se produce, cómo se organiza eso. Miguel Ángel levantó la mano, a ver. Hola, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bien. Sí, recién usted dijo que tal vez no importa mucho de dónde viene o la persona que crea el meme en general. Pero, por ejemplo, si usted forma parte de un partido político, un equipo de fútbol o algo, y uno sabe quién lo hizo ese meme, ¿no? Por ejemplo, a mí tengo un amigo que es de gimnasia, yo soy de gimnasia, y me lo manda. Yo automáticamente tal vez pienso que ese meme me puede gustar. Muy bien. Tal vez sin pensarlo a veces. Muy buena tu pregunta, Miguel Ángel, y me da pie para lo siguiente. Gracias. Ahí le doy la palabra a Félix, le respondo a Miguel y le paso la palabra a Félix. Si un meme que se burla de una situación negativa de gimnasia, perdón Miguel, yo sé que nada malo se puede decir de gimnasia, pero lo pongo solo como ejemplo. Solo como ejemplo, imaginario. Bueno, si me lo manda un amigo de estudiantes, puede decir, hijo de mí, me está cargando, qué sé yo, qué sé yo. Me lo manda un amigo de gimnasia y nos reímos juntos, sí, somos un desastre, que esto, que el otro, ¿no? Cambia el sentido del chiste. Uno es una cargada y el otro es una broma entre copartícipes de la misma desgracia, suponete. O de la misma suerte, no lo digo por gimnasia. Bueno, pero si no hubiera desgracia, no habría chiste. Bueno, esto después lo vamos a estudiar con la parte reidera de los memes. Es muy importante lo que dice Miguel Ángel. La diferencia es que acá, así como hoy separamos el destinatario de la enunciación del receptor real, voy a separar el autor material del enunciador. Cuando me lo manda mi amigo, si lo hizo al meme mi amigo o se lo pasaron antes, a mí no me importa. Lo importante es que me lo pasó mi amigo, que es de estudiante y me está cargando, o que es de gimnasia y nos reímos juntos de lo mal que nos va. No si lo hizo materialmente con su aparato o no, porque a lo mejor no lo hizo él, se lo pasaron. Y yo lo más probable es que no le digo, che, ¿te lo pasaron o lo hiciste vos? ¿Qué sé yo? Me voy a reír o me dice, hijo de mí, no me cargué. Pero no pasa por la factura material. A veces puede importar, sí, claro, en algunas circunstancias la factura material es relevante. Pero en el caso, por ejemplo, de los memes, pero también en el discurso político, vamos a suponer que el presidente hoy habla. Escuché o leí, mejor dicho, hoy a la tarde que parte de la entrevista la grabó varias veces, hasta 5 veces algunas partes. Vamos a suponer, esto ha pasado muchas veces, así que tengo derecho a suponerlo, no lo sé realmente, y no lo vamos a saber ninguno, que alguien le escribió el libreto de lo que tiene que decir, inclusive de lo que el periodista le va a preguntar. No tiene nada de malo en sí mismo, o sí, como quieran, pero no quiero referirme al punto moral de esto, sino lo importante es lo que va a decir, va a salir grabado y va a escuchar la ciudadanía. Si lo inventa en el momento, si se lo escribieron, si se lo escribieron y lo cambia o no, finalmente no importa, porque lo que importa es lo que se produjo como discurso, no lo que hay en la factura física. Esto pasa lo mismo con un posteo o con una acción política de gobierno, si lo pergeñaron entre un colectivo de cerebros políticos o lo hizo espontáneamente, firmó, redactó un decreto, lo firmó y lo mandó, o hay todo un equipo de trabajo, o hay asesores jurídicos, son cosas
para algunas cosas no son secundarias, no estoy diciendo siempre secundario, pero para muchas cosas sí, porque la efectividad que tiene es que lo enunció, pongámosle, el presidente, o que el meme me lo mandó mi amigo de gimnasia o mi amigo de estudiante. Ese es el punto. Así que por eso separaría al enunciador del autor material. No es el autor material lo que me interesa es el enunciador. A veces coinciden, a veces no. Lo que importa es el enunciador discursivo. Exactamente. Martín, sí. Y después le paso a Félix. No sé si estás queriendo decir algo. Ah, muy bien. Félix, adelante, Félix. Sí, profe, yo quisiera añadir a lo que dijo el compañero lo último, que también se puede dar como una diferenciación muy grande. Por ejemplo, no sé si tomamos, como dice usted, el discurso de Milei el último. No es el mismo tipo de humor y también se puede como desnudar la ideología que hay detrás de ese meme. Sí, lo hace una página que se llama Los Herederos de Alberdi y va a tener como una connotación positiva a lo que dice el presidente. Y a que le haga, no sé, una que se llama memes peronistas y quizás va a usar el template, o sea, la plantilla de Drake y va quizás a hacer una comparativa que si entramos en esa de, por ejemplo, los memes que recibimos de alguien que, no sé, simpatiza con Milei, o no sé, por ejemplo, a mí me mandan por ahí, saben que yo, no sé, no simpatizo con el gobierno actual, entonces me manda, no sé, de coherencia, por favor. Y yo ya sé que ya estoy como predeterminado que ese meme no me va a dar risa, pero como que también sé que en ciertos códigos apela a esa gente que es opositora, digo, perdón, opositora no, oficialista. Y entonces ahí también como que se pone muy en juego lo del autor o quién hace el meme, ¿no? Exactamente, Félix. Exactamente, Félix, así como lo... Ahí va, gracias. Así como lo describiste, está muy claro, vuelvo con esto, con el subrayado de la diferencia entre el autor material y la producción discursiva, el enunciador. Lo importante es qué es lo que lo pone en circulación y se hace cargo de la enunciación, no de la construcción física, de la enunciación. Por supuesto que si me lo manda un amigo peronista, como el ejemplo que dimos con Miguel Ángel, si me lo manda un amigo de estudiante o un amigo de gimnasia, me pega distinto. No importa que lo hayan hecho ellos o se lo haya pasado antes un amigo de gimnasia o un amigo de estudiante a ese amigo, o que lo bajó. Bueno, ahí está el punto, es el enunciador. Claro, me llega por su WhatsApp, el enunciador automáticamente pasa a ser él, que además es el autor material del envío, pero no necesariamente del meme. Este es el punto. Lo mismo si yo me lo mandan de coherencia por favor o de alguien peronista. Necesito hacer la pausa acá porque vamos a seguir un ratito más, pero se va a cortar la llamada. Aprovechamos y son 59. Retomamos 05, así todo el mundo, si necesita alguno irse al baño o algo, tenemos 6 minutos, 5 minutos y el link queda habilitado para que entremos 05 en el mismo lugar de la clase 4. Ok.
autoría del tiempo. Y yo digo, por las características semáticas, ¿no? del meme, es como imposible hacer ese rastreo, sobre todo cuando se usan plantillas matrices de sentido no son irrastreables, pero sí hacen a la naturaleza del meme no solo no pueda rastrearlo, sino que no necesita hacerlo. El sentido está más allá del lector. Es una observación que a mí me pareció uno de los puntitos rojos de todo lo que estamos hablando de la investigación. Insisto, es un trabajo de comparación de niveles muy mucho como yo para explicar, ¿no? Es una observación de todo esto. Sí, a ver, la dimensión enunciativa, que es la más compleja y la última a la que le vamos a dedicar tiempo, tiene múltiples capas y como, si te entendí bien, hasta cierto punto se puede rastrear. A nosotros, más que la factura física, vuelvo a decir esto, nos interesa sí la asunción enunciativa de las cosas, porque uno puede decir, a ver, voy a dar un ejemplo distinto, muy distinto. Cuando el cura da la misa y habla, da su sermón o lee un fragmento de, no sé, de la Biblia, un texto sagrado, no habla en sí, de sí mismo por sí mismo. Habla en nombre de una institución, habla en nombre de una religión, que no es solo la institución, habla en nombre, seguramente también en nombre de una comunidad, por ejemplo, barrial o de la ciudad, ¿no es cierto? Todo eso confluye, es una serie de capas conjuntas, ¿no? Habla en nombre de una época, también la misma religión, misma entre comillas, o la misma institución, por ejemplo, eclesiástica, no es exactamente la misma a lo largo de más de 1000 años, ha variado en muchísimos niveles y aspectos, y a veces dijo las mismas palabras, o repite parcialmente o totalmente un texto, pero que cambia de sentido, porque, ¿no? Y uno dice, este cura dijo tal cosa, como si fuera una singularidad absoluta, sino que de alguna manera, a través de él, aunque hay algo hay algo achacable a la persona, también no estoy diciendo que no, pero a través de él hablan múltiples capas de enunciaciones o de enunciadores, o de voces, si se quiere usar la metáfora de las voces, y se habla de polifonía, muchas veces de polifonía enunciativa, que confluyen, ¿no?, en esa situación. Esto lo podríamos llevar casi a todo ejemplo, ¿no? El hablar desde la singularidad o particularidad absoluta es bastante inusual y difícil de encontrar, no digo que no exista, seguramente podemos buscar algún ejemplo. Lo más común es lo contrario, es la recuperación de discursividades que nos anteceden. Y hay que la manifestación material, física de producir eso, me hace partícipe y digamos, entro en juego como enunciador, pero no estoy solo en eso, inevitablemente, aunque quisiera o aunque no quisiera, no importa, ¿no? Esto no me limita en las responsabilidades, depende muchas cosas, ¿no? Esto estoy hablando como una teoría muy amplia, depende de muchísimas cosas, pero no me limita en mis responsabilidades, pero sí esas otras voces que me anteceden son copartícipes de mi enunciación, lo quiera yo o no lo quiera. Entonces ahí es verdad que el utilizar memes, por ejemplo, memes con plantillas, pero que también utilizan estereotipos de personas o de sectores de la vida social, hacen eco de voces que no están en los memes necesariamente, pero que lo llevan al meme, ¿no? Tratar de X cosa a un determinado grupo social. O sea que ahí está toda esa complejidad obrando ahí. Y después yo podría eventualmente rastrear al individuo que produjo un meme, pero es menos potente en sí mismo que lo que eso implica en términos sociales de por qué alguien llega a decir eso en cualquier orden de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de producción de eso que se dice? Ahí apuntamos. Puede que sea limitado nuestro modelo, lo acepto, pero es para ese lado como está configurado. No sé si te responde o si digamos, dialoga con lo que me... Ok. Sí, era simplemente una observación relacionada con la cuestión de la enunciación, pero es como dice usted. Agrego que, digo, en ese sentido hay tantas
cosas que son meméticas, ¿no? Y esto del diálogo, no sé, yo que vengo de la literatura pienso en la novela como el género que ya es polifónico. Bueno. Sí. Pero sí, no, muy interesante. Era una observación. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es verdad que hay géneros más meméticos que otros. Una novela es bastante poco memética, es decir, se ve mucho, está lleno de, tiene sus clichés y sus estereotipos y sus lugares, pero es más por el género, mientras que, por ejemplo, canciones de cancha, por un ejemplo, grafitis de las paredes, dichos, son mucho más meméticos, inclusive antes de que existan los memes de internet, en tanto y en cuanto recuperan formas muy anquilosadas y funcionan bien así, con ese grado de repetición estricta inclusive. En algunas cosas hay cosas que se aplican igual como en el caso de la plantilla del meme, que un cacho del meme está, ni siquiera vale decir afanado, porque no hay ningún delito en eso, está replicado de plantillas o de memes anteriores. Como una canción de cancha retoma canciones de cancha que cantan la misma hinchada u otras hinchadas de otros clubes que después se utilizan también en las manifestaciones políticas, por ejemplo, el mismo cantito, parte de la música, o parte de la letra, o parte del estribillo, etcétera, etcétera. Y funciona así, no es un problema. Lo importante es que ahí justo por la hinchada o el partido que está cantando se apropia de ese canto popular y tiene mucho que ver con los géneros populares. Los géneros populares son, en su más amplio espectro, son fuertemente meméticos históricamente. Son anteriores inclusive, o son una especie de resaca, pero quisiera decirlo con una palabra positiva y no negativa, porque resaca tiene una connotación negativa, pero digamos como de recuperación de las culturas no necesariamente con escritura. Claro, son las de oralidad, sí. Exactamente, donde la repetición es parte de la memoria colectiva. Y está bien, ¿no? No tiene Ágrafas. Claro, ágrafas, exactamente, las sociedades ágrafas. Bueno, genial, este diálogo con Martín y con ustedes. Bueno, retomo desde donde estábamos. Voy a compartir. Y avanzamos sobre los últimos niveles. Mi idea es no terminar más allá de 7:30, 8 menos cuarto. Así que vamos a avanzar. Bueno, del emplazamiento ya les hablé. Vamos a retomar todo esto, no es que lo digo por última vez, lo digo hoy, lo vamos a recuperar y lo vamos haciendo así siempre como una especie de rulo, vamos avanzando, retomando cosas. De las dos cosas que ya vimos, de las dos condiciones de producción que ya vimos, las instituciones y los dispositivos y emplazamientos mediáticos, aparece el problema de las mediatizaciones, que articulan la institucionalidad con los dispositivos. No todas las instituciones hablan a través de las mismas formas de mediatizar sus discursos. Recién decíamos, los sectores populares o las culturas populares no hablan a través de cualquier mediatización. Las paredes, los cantitos, los dichos, los refranes, las paredes de los baños o de las calles, los memes hoy día, o ciertos tipos de géneros que también circulan en distintas plataformas, tienen un carácter típicamente popular, mientras que quizás menos frecuentemente otras instituciones se dediquen a utilizar esos tipos de medios, porque su centralidad o su forma o su configuración institucional los lleva a producir otro tipo de discursividad, ¿no es cierto? Los medios son tecnologías e institucionalidades discursivas imbricadas, digamos, articuladas. Juntas forman modos de organizar los discursos, que a su vez de esa manera recortan el rango de llegada a ciertos destinatarios más que a otros, o a ciertos receptores más que a otros. Por eso, inclusive dentro del espectro extraño de las redes, las llamadas plataformas de redes sociales, o en inglés le dicen social media, medios sociales, no son todas iguales. No es lo mismo Facebook que X, o que Instagram, o que TikTok, por poner las más populares, las más masivas.
Cuando digo no son todas iguales, es no solo sus interfaces son distintas, sino que también ahí pasan cosas distintas, intercambian, aunque el usuario de carne y hueso sea el mismo, no se comporta igual o necesariamente igual en las distintas plataformas. Algunas se da más la discusión política, otras se dan otro tipo de intercambio sobre otros temas con mayor asiduidad o tienen mayor interacción y compromiso de quienes los usan, etc. Lo mismo pasaba en los antiguos, entre comillas, medios tradicionales, la prensa gráfica, la radio y la televisión, parcialmente el cine. Un ejemplo tonto, pero la ficción tiene una vida mucho más fuerte en el texto impreso, los libros y el cine que en la radio, cuando en realidad, antes de que llegue a la televisión, en la radio había mucha ficción. Estamos hablando primera mitad del siglo XX. Después, cuando la ficción se muda a la televisión, cuando la televisión aparece, en los años 50 y 60, y aparece la telenovela y las series, y parcialmente el cine, en la radio desaparece la ficción. Prácticamente no existe en la radio, desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, la ficción radiofónica. Hoy día la radio está muy competida, el radioteatro, exactamente, el radioteatro, que fue el antecesor directo de la telenovela, ¿no? Televisiva. Y también había series de héroes, ¿no? Auspiciadas por determinadas marcas en el radioteatro, es decir, antecedente de los superhéroes de cine y de televisión, tipo al estilo Marvel, quiero decir, ¿no? Que existían antes en los cómics y en la radio, y después se mudan al cine y a la televisión, por ejemplo. Menciono esto, bueno, lecturas de ficción, la escritura impresa se ha mantenido fuertemente con la ficción, ha sido una sede fuerte de la ficción. Pero en el mundo de los medios, llamémosle electrónicos, la ficción tuvo una vida así como despareja, distribuida. Esto pasa en todos los órdenes, es decir, no todas las tecnologías mediáticas soportan a todas las institucionalidades por igual. Entonces, analizar por qué los memes circulan más por unos lugares que por otros nos permite entender también qué tipo de recorte en la circulación produce. Esto es lo que quiero mencionar ahora. Bueno, avanzo sobre el cuarto nivel. Y me meto rápidamente con los géneros discursivos. Géneros discursivos son un modo de clasificación social que existe o existió en toda sociedad y cultura, por la cual la gente sabe de qué manera producir llamémosle sus textos, sus mensajes, los producen con determinado molde que preexiste a sí mismo, porque ya la sociedad organizaba sus discursos, sus textos de esa manera, le dictaminó las maneras en las cuales debía hablar, escribir, producir imágenes, intercambiarlas, etcétera, etcétera, y que ese molde tiene ciertos rasgos bastante rígidos en algunos aspectos, también elásticos en otros, y vuelven previsibles los intercambios, hacen que los mensajes no puedan tener que inventarse de la nada cada vez, porque eso sería muy costoso. No nos olvidemos que la comunicación mediática, pero todo orden de comunicación colectiva, tiene que ser económica. No me refiero solo en el sentido monetario de lo económico, sino en cualquier tipo de costo. Semióticamente tiene que ser económico, que yo lo pueda entender rápido, que sea ágil, que lo que me cueste sea un aporte realmente diferencial, pero que yo lo pueda entender o saber por lo menos a qué me enfrento, ¿no? Entonces uno va al cine. ¿De qué se trata la película? Ni idea, pero te es lo mismo ver una de terror que una cómica, que un drama para llorar, en el Día de los Enamorados de sentirse solo. No me da lo mismo. Bueno, entonces voy a mirar cómo se llama la película, voy a mirar el afiche o la portada, quién actúa, quién es el director. Esos detalles, aunque no diga abajo comedia, drama, documental, ciencia ficción, normalmente no lo dice, lo pescás al vuelo, ¿no es cierto? O ves el tráiler que dura, 50 segundos y es una de ciencia ficción o es una película para llorar. Ok. Los géneros cinematográficos están tipificados, están clasificados y tienen sus rasgos o características repetitivas.
Lo mismo pasa con los géneros periodísticos, lo mismo pasa con los géneros artísticos. Nadie se confunde un rap con un reggae, con una cumbia, con un cuarteto, y no te da lo mismo uno que el otro. Depende de lo que tengas ganas de escuchar, o si vas a hacer una fiesta o un asado, o si estás escuchando eso mientras estudias. No todo te acompaña de la misma manera, ni con todo sociabilizas de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Casi toda la discursividad que circula está organizada en base a géneros. Los memes de Internet son un género. Ya se los adelanto, no es una pregunta de parcial, es muy simple de saber. Sí, es un género. El tema es, ¿cuáles son los rasgos que tipifican a los memes? Acá hay todo un laburito que hay que hacer. Algunos autores ya han estado trabajando sobre esto, los vamos a leer más adelante. Y sobre eso, además, permanentemente se producen innovaciones, porque no nos olvidemos que los memes de Internet no dejan de ser géneros que, como todos los géneros, mutan y son relativamente nuevos. Tienen poco más de una década como tales. El furor de los memes, recordaremos, fue la pandemia. Ahí donde antes era un género para algunos más o menos entendidos dentro de ciertos circuitos, la pandemia los disparó y se volvió un género sumamente masivo, que expandió los límites de ciertos grupos que intercambiaban memes. Hoy han inventado y reproducido este género. Bueno, los rasgos que tienen todos los géneros son, después ya lo vamos a ver en detalle, de 3 tipos. Retóricos, de los temas, y los tipos de enunciación. Vuelve el tema de la enunciación. Esos 3 rasgos ya los vamos a ver en detalle y los van a analizar con mis compañeros en la segunda parte de la cursada. Los vamos a tomar muy en cuenta. Y avanzo al siguiente nivel de análisis. Perdón, estoy yendo para atrás y no para adelante. Ahora sí. Que es justamente el problema de la enunciación específicamente, ¿no? Que es la dimensión relacional que anticipa todo discurso. ¿Cómo construyo la imagen del destinatario? ¿Cómo construyo la imagen del enunciador? Que puedo ser yo mismo el autor, o puedo simular un enunciador que no soy, o hacerme eco de, como decíamos hoy, del cura o de quien sea, que toma la palabra en nombre de un colectivo, o de una institución, o de un momento, o de una comunidad. Es decir, cómo se construye la imagen del enunciador, cómo se construye la imagen del destinatario, y cómo nos relacionamos en ese enunciador, ese destinatario, con los contenidos que intercambiamos. Cuando yo digo algo sobre un tema, puede ser que yo lo esté planteando en términos de un conocimiento sostenido y consistente de mi parte del tema, o puede ser que esté hablando, entre comillas, con un grado de distancia o de duda, o de valoración sobre eso, positiva o negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene mucho sentido lo que hoy mencionábamos, o mencionaban ustedes como ejemplos, y decía, si hace un chiste sobre gimnasia un hincha de gimnasia, ¿vale lo mismo que si lo hace un hincha de estudiante? Y no, cambia totalmente la escena enunciativa. Si hace un chiste a alguien que es peronista, de alguien que es antiperonista sobre peronismo, o sobre Alberdi, ¿es lo mismo? Y no, cambia totalmente. Eso es re importante, eso lo vamos a analizar porque en los memes funciona muchísimo esa diferencia. Bueno, sobre eso también vamos a trabajar. Último tramo de la clase de hoy. Acá les puse yo un meme que una cuenta que se llama Comunicólogos hace un posteo de un meme, ¿no? La semiosis social desarrollada por Eliseo Verón, como mi interpretación plasmada en el parcial, ¿no? La típica que cuando vamos a explicar eso que leímos, nos cuesta mucho que nos quede igualito, ¿no? Parece que entendemos todo cuando lo escribimos. Los profes deben sentir que ven ese tipo de... Bueno, todo esto lo van a encontrar en los textos que estuvimos leyendo. Esto lo puse acá como broma para que nos riamos todos un poco. Todos fuimos los que hacen esas galletitas alguna vez, quédense tranquilos. 3 cuestiones a tener en cuenta en la escena del análisis, que esto lo vamos a desarrollar mañana. El análisis siempre es del interdiscurso, no del contenido o del texto aislado. Esto lo vamos a desarrollar mañana. Hoy ya vamos a dejar acá. Esta es la última diapositiva antes de que hablemos de cómo seguimos con el trabajo. 2. La posición de la observación del analista no está ni en producción ni en reconocimiento. Esto también lo vamos a desarrollar mañana.
Y la pregunta es la que nos va a estructurar el trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Ya les digo. Y vamos a cortar enseguida. Esperen que traje unos ejemplos acá. Los quiero saltear, los guardo para mañana. Para el primer parcial. Al final de la clase de mañana vamos a tener una clase más larga. Sépanlo, vamos a estar ocupando todo el ancho de banda de las 6 a las 9, todo lo que podamos. Porque le vamos a dedicar a cerrar lo que hoy nos queda afuera y a anticipar o a empezar a trabajar en grupo o en la previa de cómo armar los grupos. Pero para el primer parcial, hoy estamos terminando y mañana vamos a ver un retoque más, pero ya estamos terminando acá lo que entra en el primer parcial. Cuando terminemos la clase de mañana, al final de la clase de mañana, vamos a repasar las condiciones para hacer el primer parcial. Inclusive, no me quiero anticipar, pero tal vez orejemos las barajas de las consignas. Vamos a ver si llegamos. El miércoles yo les voy a estar cargando las consignas del primer parcial. Van a tener miércoles, jueves, viernes y sábado para entregarlo. O sea, para hacerlo y entregarlo. Pueden entregarlo el mismo miércoles, el jueves, no importa. Tema de tiempo hasta el sábado. Van a tener 4 días para hacer. Y entra todo el bloque que llegamos hasta aquí. Y es individual. Esto estoy repasando cosas que ya dije, pero viene bien que todo el mundo lo tenga en mente más o menos. Mañana vamos a repasar cosas, vamos a avanzar otro poco y vamos a quedar ahí al borde de la previa del primer parcial. Luego, esperen que tengo que cambiar de pantalla para avanzar. Para el trabajo grupal. A partir del lunes que viene, dentro de una semana, toda la cursada, empiezan con el gran bloque, digamos, dividido con mis compañeros. Ahí lo veo a Simón, Angie y Mariano. Bueno, con ellos van a cursar divididos en 2 grandes bloques de más o menos, tenemos actualizado el número de cursantes en 2 comisiones de 40, más o menos. Número redondo estoy haciendo, día más, estudiante más, estudiante menos según el día, estamos en esa cantidad. Bueno, se van a dividir en 2 mitades, yo ya los dividí. Si ustedes miran en la pestaña calificaciones, ahí van a ver que está el listado, no hay calificaciones de nadie todavía, obviamente. La primera mitad de la lista tiene un color y dice comisión 1, la segunda mitad de la lista tiene otro color y dice comisión 2. O sea, como en la colimba, ya los dividí, no se pueden cambiar de comisión, ya está, muerte, listo, ya quedé de este lado, ya está, no hay ninguna posibilidad de nada. Se dividió Corea del Sur y Corea del Norte, hay coreanos del norte y coreanos del sur, no hay más nada. Se terminó. Muro de Berlín. Bueno. La comisión 1 va a trabajar con Mariano, la comisión 2 van a trabajar con Angie y con Simón. El que quería ver a Angie lo va a ver a Mariano. El que quería ver a Simón lo va a ver a Mariano o lo va a ver a Angie. Bueno, ya están divididos, no hay ningún problema. Y adentro de esa comisión van a subdividirse en grupos de 3 o de 4. ¿Menos de 3? No. ¿Más de 4? No. Profe, ¿podemos hacerlo con él? Somos 2. No, es muy fácil. 3 o 4. No hay ni 2, ni 1, ni 5, ni 8, nada. ¿Hay 3 o hay 4? Tienen la oportunidad de su vida, desde este momento, ya está habilitada en la pestaña que se llama para el trabajo grupal. Está habilitado. Ellas pueden anotar con nombre y apellido con el grupito que quieren trabajar. O sea, si yo no quiero trabajar con nadie más que con estos 2 o con estos 3, es el momento de anotarse. Ahora, mañana, cuando tengan ganas. Cuando ya esté armada de primera vista, van a ver que hay 2 comisiones, uno para la comisión 1, uno para la comisión 2, 15 de un lado, 15 grupos del otro. Todos tienen que entrar en esos 15 grupos. No va a haber 25 grupos, no va a haber. Va a haber 15, sean de 3 o de 4. Va a haber gente que va a quedar suelta. Profe, nadie me quiere a mí. Bueno, no te hagas problema que te vamos a meter en un grupo a la fuerza. Sin preguntarte ni a vos ni al grupo, vas a ir a parar ahí. Listo, solucionado. Y así todos. O sea, el que quiere que no lo metan con alguien, se mete pronto con otra persona que quiere. Y después viene un Tinder malicioso que vamos a hacer nosotros y los vamos a tirar con quien se nos dé la gana. Es la cosa más democrática que se les pueda ocurrir. No hay más democrático que esto.
y que no admite discusión. Bueno, esto es muy sencillo, es para que no nos lleve tiempo esto, que no nos tiene que demandar ninguna energía. Lo importante es el trabajo, no con quién lo voy a hacer. Total, después no tengo que terminar amigo de nadie, ni pareja de nadie, ni nada. Bueno, dicho esto, esto lo vamos a... ¿Cuándo lo pueden hacer? Desde ahora en adelante, ya. La idea es que esta semana todo el mundo tenga un grupo. O sea que el lunes, cuando empiezan con Simón, con Angie y con Mariano, todo el mundo ya sabe en qué comisión está y dentro de esa comisión en qué grupo está. Nadie está suelto. ¿Está bien? Ese es el chiste de todo. Total, el trabajo lo van a hacer igual con quien sea y les va a salir maravilloso con quien sea. Y después, si quieren, no se ven nunca más en la vida. Paloma. ¿Información de qué tipo, Paloma? No te termino de entender, perdón. Tal vez que haya hecho yo algo mal. A ver, si me puedes aclarar. La lista no te aparece. Bueno, yo ahora voy a chequear, tal vez yo esté... Perdón, capaz no habilité. A ver si me dan un segundo. Calificación. Yo sí la puse en el documento de Google. Tiene que acceder en el link que usted colgó para que pueda ver. Y ustedes no la están pudiendo ver. Yo sí se bueno. puede. Bueno, entonces, Yo también la puse. Paloma, fíjate mejor o fíjate a ver qué pasa. Quizás algo que no se me ocurre que puede ser. Ahí Agustina dice que tampoco, Matías dice que hay un link. Está dentro, bueno, deberían, ¿eh? No está dentro de la pestaña calificaciones. Gracias, Matías, ahí les comparte el link. Ese link de las calificaciones no lo pueden modificar. En cambio, el de los grupos, sí, ahí se pueden ir anotando, pueden escribir. Puede ser un problema de dispositivo, sí, Paloma, esa es una buena hipótesis. Yo no lo sé, pero puede ser que a veces desde un celu o de alguna computadora esto pueda fallar. ¿Se puede hacer algo, Sofía? No, porque la balsa que cruza gente de Corea del Sur a Corea del Norte está prohibida. Hay unos carabineros que le tiran a la gente de esa balsa y la matan a toda, muere toda en el camino. No se puede hacer nada. Y les compramos balas nuevas. Somos malos. No importa, no tenés que conocer a nadie, Valeria. Eso es lo bueno. Es una gran noticia. Vas a estar con gente nueva. Eso es genial. Bueno, no perdemos más tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre todo esto? Me parece fácil. Perfecto, maravilloso. Me encanta. Entonces, nos reencontramos mañana con muchas pilas a las 6. Tenemos mañana sí una clase más larga y vamos a redondear cosas. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, Lucrecia, vos querés... No, abrí el micrófono, pero ya lo sé. Ay, sí, perdón. Adelante. Yo quería hablar, iba a levantar la mano, así no te interrumpía. Yo estoy sola, Valeria, y estoy en el grupo 2, eso por un lado. Y otro, entonces yo tuve un problema con el CIU guaraní. Yo me anoté y a mí me llegó el mail, todo, estaba todo bárbaro, estaba anotada en el CIU. Y ahora como que me di de baja, no sé en qué momento, pero ya le mandé a los chicos del centro y no me han contestado por el momento. Bueno, te respondo. Después me fijo si estás. Si no estás, no estás. Chau. Y si estás, estás. Chau. Los chicos del centro los queremos muchísimo, pero no manejan para nada el guaraní, lo maneja el departamento de enseñanza. La orden que dieron de la facultad es, los que están, los que no están, no están. Si te diste de baja y estás acá y no estás en el guaraní, nos vemos en el cuatrimestre. Me encanta que estés acá, me encantaría que sigas cursando. Te lo digo a vos, Lucrecia, o cualquiera, no es personal. Pero es imprescindible que estén en el guaraní. Si no están, ya consulté, los que no están, no están, y nos vemos en el cuatrimestre. Bueno, el chat se está poniendo bueno, ya hay gente que sube su celular. Genial esto. Se está poniendo esto, se está armando. Como esta sesión está por caducar, yo voy a apagar en menos de un minuto la llamada. Pueden hacerse... Los voy a esperar para que se copien los celulares, los no sé qué, los no sé cuánto, y se vayan conectando entre sí. Profe, consulta. Sí. ¿El jueves sería clase normal o ya nos dividimos en los grupos? ¿Cómo sería?
Muy bien. Hasta esta semana seguimos todos juntos en una única comisión, conmigo. Hoy, mañana es jueves. Todavía es una única comisión. Arranca la comisión dividida en 1 y 2 con Mariano y con Angie Simón el lunes que viene. ¿El jueves tendríamos clase igual de larga? Igual, sí, lo largo lo iremos viendo, pero en principio el día corto era hoy, y ya mañana y el jueves todo lo que necesitemos extendernos nos vamos a extender. Okay. Por ahí no llegamos a las 9, ni mañana ni el jueves, pero digamos, no hay tanta restricción. Yo hoy ya estaría necesitando cortar. Profe, tengo una consulta. Sí. Hay 2 comisiones, que es la 1 y la 2. ¿Se puede trabajar con una persona de la comisión 2 o las 3 personas tienen que ser de la misma comisión? Claro, esa es la restricción maléfica que hay. Vamos a suponer que son 40 de un lado y 40 del otro. Tiene que ser entre los 40 que están del mismo Corea del Norte que vos. Entonces, si te gustaba uno que está del otro lado, no. Sonaste. Llámalo para comerte un asado o para ir a joder, pero para el trabajo no. Ok. Bueno, estamos. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Súper maravilloso. Les agradezco la paciencia y se siguen anotando. Yo creo que si corto, tengo miedo que se les borre a todos ese chat con números de teléfono, grupos sanguíneos y demás, pero lamentablemente tengo que cortar. Así que me voy despidiendo. Nos reencontramos mañana a las 6. Nos vemos, profe. Chau, buenas noches. Hasta mañana. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao.